Hola, soy Glenda Fuentes, estudiante de la Universidad de El Salvador, de la licenciatura en Informática Educativa. En este momento voy a hacer este video sobre un tema muy importante de la educación. Agradecemos de antemano a nuestro tutor, el ingeniero Freddy Balmore Bonilla. El tema que abordaré en estos momentos es el aprendizaje autónomo. Existen diversas teorías que se ocupan para definir lo que es el aprendizaje. Se puede decir que es la facultad humana de adquirir conocimientos, la cual es una característica de la persona, y que por otra parte la rama de la educación con sus estrategias desarrolla diferentes conocimientos para que el aprendizaje sea lo más eficaz posible. El aprendizaje está estrictamente relacionado con la educación y es la pedagogía, la ciencia que estudia los procedimientos, las técnicas más adecuadas para la puesta en práctica del aprendizaje de los distintos conocimientos. Aprender es la capacidad de adquirir algún tipo de conocimiento. Como podemos ver, el aprendizaje autónomo, acá en nuestras imágenes, los dos niños están realizando las cosas por sí solos. Y en una de las imágenes se muestra cómo el niño puede hacer diferentes tipos de cosas para poder sobrevivir, para poder aprender. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso en el que se adquieren nuevas habilidades, conductas o valores, conocimientos y destrezas. Se puede decir que es un cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. En los tiempos antiguos, cuando el hombre inició su proceso de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea. Tuvo que aprender a averiguar las cosas por sí mismo. Tuvo que aprender a distinguir las plantas, a distinguir los animales, exploró de dónde venía el agua y sobre todo aprendió a cómo volver a su vivienda. El aprendizaje es individual. Se desarrolla en contexto social y cultural. Se construyen presentaciones, representaciones mentales significativas y funcionales. Todo esto conlleva a un conocimiento. Según el señor Howard Gardner, aprender no es memorizar, se aprende haciendo. Lo que los alumnos memorizan se les olvida rápidamente, aún así tengan buenos resultados académicos o pasen todos sus exámenes. Pero a todo esto es bueno que los alumnos obtengan su aprendizaje mediante el papel activo en el mismo, en la cual ellos pueden hacer preguntas para poder contestarlas, pueden ir experimentando y realizando actividades diversas, analizando datos, proponiendo y comprobando hipótesis, creando conceptos y con su propia mente y transformándolos según su necesidad, para que el aprendizaje sea eficaz. También menciona que el aprendizaje es intrapersonal e interpersonal. La inteligencia interpersonal ayuda a percibir los estados emocionantes de las personas, porque éstas les ayudan a ser más efectivos a dichas formas de accionar. En cuanto al aprendizaje intrapersonal, es conocerse a uno mismo. Esto ayuda a que la educación en la persona le ayude a ser autodidacta. En todo caso, toda persona que es autodidacta aprende de mejor manera, aprende por sí solo, como lo hemos mencionado anteriormente. Se pueden mencionar también algunos otros conceptos tales como voluntad,
libertad y autoestima. La autonomía existe una regla, un principio o una ley que es interna a la propia conciencia de la persona, que esta regla es el resultado de una decisión libre y digna de respeto en la medida que hay conocimiento o el consentimiento de la misma persona. ¿Qué es la autonomía? Se refiere a la regulación de conducta por normas que surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su comportamiento. En nuestras imágenes se ve cómo los niños se pueden desenvolver solitos. Como padres se les puede enseñar a realizar las cosas, pero se les debe de dejar que ellos lo hagan por sí solos, como el hecho de enseñarles a aprender a abotonarse su camisa, a cepillarse ellos solos y el poder montar bicicleta, entre otras actividades que ellos pueden realizar, y sobre todo enseñarle lo que es la educación para que se vayan preparando. La autonomía es el poder de tomar decisiones sin la ayuda de otra persona. Se refiere entonces a la capacidad de una persona para elegir lo que es valioso para él. La autonomía es innata, pero los padres deben de ayudarlo para que ellos puedan realizar diferentes tareas. Como cuando ellos están haciendo sus tareas, solo poderles indicar de la manera correcta cómo poder realizarlas. Pero, ¿qué es el aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo es autoaprendizaje o estudio autodirigido. Son los conocimientos previos, la motivación intrínseca, los hábitos académicos. Se menciona también que es aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir, y luego se habla de habilidades sociales y emocionales, como también las habilidades cognitivas y metacognitivas. En la parte de los hábitos académicos, cada persona se forja la manera en cómo estudia. Se mencionó al principio que cada uno es responsable de su propio aprendizaje y solamente esta persona decide cómo lo va a aprender. El autoaprendizaje es todo aquello que nos conlleva a que podamos hacerlo solos, a que podamos agarrar un cuaderno, un libro para poder estudiarlo sin que alguien nos esté diciendo. A todo esto se obtienen conocimientos previos. Una parte muy importante es que el aprendizaje, como se ha mencionado, ayuda a la persona a poder crear habilidades sociales, a poder relacionarse con las demás personas y sobre todo las emocionales. Pero, ¿qué es la motivación intrínseca? Es poder hacer algo por sí solo, aquello que nos interesa hacer. Ahora bien, existen herramientas del aprendizaje autónomo. En esas herramientas existe socioafectivo, el cognitivo y el psicomotriz. A la vez que existen también algunos pasajes para que se pueda guiar por esto, y es el aprender a pensar, aprender a desaprender, aprender a aprender y aprender a hacer. Esto se forma como un círculo. Desde el momento en que nacemos podemos ir aprendiendo de cada cosa, a realizarla. Sobre todo, debemos de aprender también a desaprender. Hay una parte que se ha mencionado que también debemos de actuar, debemos de verificar también las cosas que se van a realizar. Una parte muy importante, como lo mencionan las herramientas, es la psicomotricidad, el moverse, el poder mover objetos. El cognitivo es lo que hemos estado mencionando, el autoaprendizaje por sí solos. Y el socioafectivo es aquel que también ayuda a que las personas, por ejemplo, en un grupo, puedan sentirse aceptados y puedan mejorar lo que es su aprendizaje.
Existen también características de aprendizaje autónomo. Entre estas características están responsable, centrado en el estudio, flexible, colaborativo, creativo, automotivador, autodependiente y desarrolla capacidades. La responsabilidad es una de las características más principales en cuanto al aprendizaje autónomo o en cuanto a la educación. Toda aquella persona que es responsable de su propio estudio aprende quizás mejor que los demás que están siendo recordados por otra persona. El centrarse en el estudio también ayuda a que la persona sea un poco como llena de muchos conocimientos. Hay una parte que ha llamado la atención y es la característica de automotivarse uno mismo. La persona debe de tener esa automotivación de poder seguir sus estudios, de poder seguir aprendiendo y recordando que es importante también porque le ayudará a desarrollar sus capacidades, tal vez no solo una, sino que varias. Los factores de desarrollo del aprendizaje autónomo son habilidades interpersonales. Entre estas habilidades está el poder comunicarse con los demás. No todas las personas tal vez pueden comunicarse tan fácilmente, pero de acuerdo a su capacidad lo van desarrollando. La cooperación y la empatía. Como hemos dicho, la motivación intrínseca también trae retos y sobre todo satisfacción. Las personas que se motivan por asumir los retos, por buscar retos en la vida, se sienten satisfechas de poder realizarlo. Otro de los factores es el autoconcepto, cómo la persona se quiere, cómo se acepta, cómo decide por sí mismo y sobre todo cómo se cuida. Al mismo tiempo que puede decir que se siente orgulloso de él mismo. Otro de los factores es las habilidades cognitivas. Entre estas habilidades podemos mencionar verbales, numéricas, razonamientos espaciales y conceptuales. Tal vez poder mencionar que las inteligencias múltiples pueden entrar aquí. Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia que nos ayudan a poder desarrollarnos como personas. Y otro factor es el avance conceptual. Cada persona decide cómo avanza, decide cómo mejora su capacidad de aprendizaje. Entre estos factores están las habilidades metacognitivas, que es el aprender y pensar. Ahora bien, hemos hablado sobre el aprendizaje autónomo. Se han mencionado características, se han mencionado factores, se ha dicho qué es el aprendizaje. En conclusión, el aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del estudiante o de la persona en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluaciones y momentos de poder aprender. Se puede decir también que el aprendizaje autónomo es el proceso intelectual mediante el cual la persona pone en ejecución estrategias didácticas para poder lograr el saber de conocimientos y sobre todo el poder utilizar las mejores estrategias para mejorar su aprendizaje. Desde mi punto de vista, todas aquellas personas que son autodidactas, tienen una autonomía alta, son las que se desarrollan un poco mejor sin la ayuda de alguien más. Recordar también que desde pequeños sí necesitan un poco de ayuda, pero hay que dejar que los niños se desenvuelvan solos para que ellos vayan desarrollando lo que es el aprendizaje autónomo. Este ha sido el tema que se ha desarrollado de antemano. Muchas gracias.